Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video aquí en el canal de DevHack. Recuerda suscribirte al canal, recuerda darle like a este video para que llegue a más personas de la comunidad. Recuerda compartirlo, recuerda compartirlo. Eso nos ayuda a poder tener más alcance, llegar a más personas para que puedan aprovechar este contenido. También recuerda visitar nuestra página devhack.co, devhack.co. Ahí vas a encontrar enlaces a nuestro podcast, a nuestro blog post, a nuestros talleres y a un resto de información que te puede servir para tu crecimiento profesional. Así que ve a nuestra página devhack.com. En esta serie de videos vamos a hablar de Kotlin en la ciencia de datos. Y lo primero que estarás preguntándote y que vamos a resolver es ¿por qué Kotlin en ciencia de datos? Pues sí, eso es lo que vamos a ver en este video. ¿Por qué pensarás eso y por qué yo también me estoy cuestionando? Es porque el lenguaje de facto para la ciencia de datos pues es Python. Se puede decir por ahí que se trabaja con R y demás, pero Python es el lenguaje número uno para ciencia de datos y para la parte de Machine Learning. Pero vamos a ver por qué Kotlin es otra opción. Y no solo otra opción, sino una muy buena opción. Y cómo estaba avanzando el equipo de JetBrains, el creador de Kotlin, para darnos más capacidades para procesar datos, para tener algunos temas de estadística descriptiva, predicción, manipulación de datos, que son tareas comunes en la ciencia de datos. Así que, pues vamos a ver. ¿Por qué Kotlin en la ciencia de datos? Primero, ¿qué es Kotlin? Seguro estás llegando por el tema de ciencia de datos, pero tranquila, tranquilo. Vamos a tener algunos temas de ciencia de datos. Algunas cosas que usamos o usan los científicos de datos para manipular los datos a librerías como Pandas, librerías como NumPy para hacer operaciones entre arreglos, vectores o vectores multidimensionales o matrices. Entonces vamos a ver eso. Pero ¿por qué con Kotlin? Esto puede ser otra opción. Kotlin es un lenguaje también que tiene ya años de experiencia, ya más de 10 años fue expuesto como open source. O sea, no es que también pues se haya nacido en el 2012, no, viene trabajando desde también años atrás, sino que había sido un lenguaje que pues fue desarrollado por JetBrains. Sí, JetBrains, los creadores de muchos entornos de desarrollo, como IntelliJ, como el mismo PyChart y otros IDEs muy conocidos, muy buenos, de alta calidad, pues ellos vieron algunas mejoras, oportunidades de mejoras que se podrían hacer algunos lenguajes que corrían o que corren sobre la Java Virtual Machine. Entonces vieron estas que podían aplicar unas mejoras y fueron creando Kotlin hasta que fue liberado en el 2012. Y cuando empezó a ser famoso Kotlin fue en la versión 1.0 en 2016 y donde Google lo adoptó como el lenguaje para desarrollar aplicaciones Android nativas. Y desde hoy y a hoy, Kotlin es el lenguaje de facto, default, para desarrollar aplicaciones Android nativas, apoyado por Google y ahorita por varias empresas. Si quieres ver más sobre Kotlin, su historia y sobre Android nativo, pues hay mucha información que puedes buscar.
Igual te voy a dejar un link para que veas todo el alcance que tiene Kotlin. No solo en este tema que vamos a hablar de ciencia de datos, sino para aplicaciones móviles, para aplicaciones multiplataforma, para hacer APIs o hacer código en backend, para hacer aplicaciones web, aplicaciones de escritorio. O sea, es impresionante cómo ha avanzado en estos últimos 10 años Kotlin y la versatilidad, y la versatilidad y ver lo dinámico que es este lenguaje. También es un lenguaje de programación moderno. Está basado en varios lenguajes como esos, como lo es Python, como lo es otro lenguaje como Ruby y otros. Es un lenguaje moderno. Es orientado a objetos y tipado. Y esto es importante porque Python u otros lenguajes interpretados, pues no son, primero, no son tipados, fuertemente tipados, y esto pues a veces nos lleva a errores, a problemas en tiempo de ejecución. A veces en tiempo de programación pues no nos damos cuenta, pero cuando ejecutamos nos damos cuenta de errores. Y eso es tiempo. O si de pronto no has hecho unas pruebas unitarias, unas pruebas muy bien hechas, adecuadas, pues puede que nunca encuentres error hasta que por fin alguien ejecutó y envió unas variables que pase por un flujo que no se había probado y de pronto eso estalla. Entonces, al tener fuertemente tipado ayuda en que haya menos errores, que también al momento de yo estar programando sea más mantenible el código, más fácil de analizar, más fácil de entender. Es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje compilado, es importante porque esto también ayuda al rendimiento. Lenguaje compilado, pues lo que hace es crear un código intermedio y este código intermedio es ejecutado por una máquina virtual. Y eso ayuda a que sea mucho más rápido que lenguajes interpretados, que al momento en que se está leyendo, se está como transformando el código y se está ejecutando. Entonces, esto ayuda al performance de la aplicación, del script, de lo que estés haciendo. Tiene, es menos verboso que otros lenguajes. Esto ayuda a tener mejor mantenibilidad, más fácil de analizar. Tiene algo interesante que es maneja los tipos de datos nulos. O sea, me permite poder validar que los tipos de datos pues, puedan ser nulos, pero yo poder detectar estos nulos. ¿Sabían que el error, uno de los errores más se da en todos los lenguajes es el null pointer exception? Es tomar una, tomar una variable y de pronto esa variable, pues pensar que esta variable tiene es una instancia, es un objeto y pensar de que pues no es nula y entonces voy a referenciar algún método o una variable o la voy a referenciar a ella misma y pues va a estallar porque es nulo. Entonces el null pointer exception es uno de los errores más comunes que más se ven en todos los lenguajes de programación y Kotlin maneja muy bien esto, o sea, te permite manipular bien estos nulos, entender que cuando un puede ser nulo y poder hacer un edge case, ¿listo? También es muy fácil de leer, vamos a ver, y algo que me gusta mucho es que permite hacer un DCL. Los DCL son lenguajes simples, lenguajes de específico dominio. Y esto es que yo pueda crear como un lenguaje dentro de otro lenguaje. En este canal tengo un video, uno de mis primeros videos que explico sobre qué es un DCL y cómo hacerlo con Kotlin. Esto te permite crear, ejemplo, un lenguaje que yo quiera hacer para poder manipular una base de datos específica, pero lo creo dentro de un lenguaje. O sea, estoy creando un lenguaje para algo específico, pero dentro de un lenguaje de propósito general, en este caso Kotlin. Y vamos a ver que las librerías tienen este tipo se crea un tipo de DSL en las librerías para que se pueda manipular mucho más fácil.
inmutabilidad y tiene algo importante, mucha compatibilidad con librerías de Java, porque al final corre sobre la Java Virtual Machine, así que tiene todo el conjunto de librerías que Java, que lleva muchos años más de experiencia, pues las puede usar, pero teniendo las ventajas de Kotlin. ¿Listo? En la ciencia de datos, normalmente pues tenemos que crear notebooks, después de esos notebooks obtener unos datos, cargar estos datos. Con eso empezamos a filtrar, empezamos a limpiarlos, empezamos a hacer a entender estos datos, agrupando, filtrando, y obteniendo alguna estadística descriptiva y luego de eso, pues algunas gráficas. Este proceso normalmente se hace el científico de datos, está revisando estos datos para ver qué insights encuentra o simplemente limpiando datos, agrupándolos para poder dejarlos listos para de pronto un algoritmo de Machine Learning. ¿Qué herramientas nos brinda Kotlin en la ciencia de datos? Nos está brindando los Kotlin Notebooks, los Data Frame, unas librerías también de ciencia de datos como Multic, que es una copia, mejor dicho, muy similar a lo que es NumPy, y Candy, una librería para poder hacer visualización de los datos. Este Kotlin Data Frame es también igualito a lo que es Panda, así que son de pronto las librerías que más usamos en el mundo de ciencia de datos, que es una librería como Pandas para manipular datos, otra librería como NumPy para manipular vectores, matrices y operaciones, y otra para visualizar. Entonces, en este caso nos brinda DataFrame, Multic y Candy. Algunas referencias te las voy a dejar en la descripción del video. Y esto es alguna de las cosas que nos da Kotlin para manipular los datos. Entonces preguntemos, bueno, ¿cómo es Kotlin? ¿Tengo que aprender otro lenguaje? En verdad es muy sencillo aprender y vamos a hacer algunas cosas con Kotlin. También te muestro aquí la información que nos da el equipo de JetBrains con respecto a qué están trabajando con respecto a Data Science, a ciencia de datos. Entonces vemos que han liberado algo que se llama Kotlin Notebooks. Esto no es nuevo. O sea, hace años ya, em, ya JetBrains trae un producto que se llama Datator. Y este Datator es una herramienta para manipulación de datos, manipulación de diferentes bases de datos, orígenes de datos y poder manipularlos. Y puedes usar Python ahí y demás. Imagínense como un entorno de Jupyter. Sí. Imagínense un entorno igual, pero pues creado con mayor robustez, creado por JetBrains. Entonces, en este caso, lo que también hicieron fue crear algo que llaman los Kotlin Notebooks. Y estos Kotlin Notebooks, pues, es el uso de Jupyter creando un kernel creado por JetBrains. Este kernel, pues, un kernel de Kotlin. Entonces, Jupyter, que es algo open source, lo que permite es crear notebooks, esos como libros, para que podamos trabajar, para que podamos compartir con otros un script o podamos compartir un programa, podemos hacer programas en diferentes lenguajes. Pues lo que hace Jupyter es, listo, eso es open source, ustedes para que puedan usar un notebook, pues pueden crear kernel de diferentes lenguajes para que lo integren con Jupyter y pues Jupyter funcione para ese lenguaje. Y pues lo que hizo el equipo de JetBrains es crear su kernel de Kotlin y lo que hace es enlazarlo con Jupyter. Pero también creó un plugin para sus IDE como el IntelliJ para poder tener el Kotlin, el kernel de Kotlin y crear algo que se llama los Kotlin Notebooks. Es por decirlo así el Jupyter Notebook, pero de Kotlin o de JetBrains que está integrado en los entornos de desarrollos creados por JetBrains. Sin embargo, sigue, por decirlo así, la herramienta open source de Jupyter, y esto permite que si yo lo creo en el Kotlin Notebook dentro del IDE, pues cuando lo exporto, igual lo puedo visualizar en cualquier Jupyter Notebook. ¿Listo? Entonces da esa interoperabilidad. Y con eso, miren todo lo que podemos hacer. Es igual un notebook y se han creado diferentes librerías. DataFrame, que es similar a Pandas. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Candy,
Está Multic, que es similar a NumPy para manejar vectores o arreglos multidimensionales. Está alguna de Deep Learning que están construyendo. Está Kotlin para Apache Spark, aunque Kotlin puede funcionar con Apache Spark porque está corriendo sobre la Virtual Machine, pero da librerías específicas para que sea mucho más fácil eh, el, el uso de Apache Spark gracias al DCL que te he explicado. Y así hay otras librerías que poco a poco está trabajando. Y por último, también hay librerías que ya están construidas en Java, que van avanzando, que también pues, pueden ser usadas por Kotlin o si estás programando en Kotlin. Si ven, hay muchas ventajas de usar Kotlin para ciencia de datos. Eso sí, soy claro, franco, sincero, en que pues está evolucionando y está en un proceso de madurez Kotlin con la ciencia de datos. El lenguaje no, el lenguaje ya lleva mucho tiempo y han ido madurando. Igual hay eventos, hay una comunidad muy grande y demás, pero a nivel de ciencia de datos sí está madurando, está empezando, pero es una oportunidad de que si desarrollas en Java, puedes pasar a Kotlin y con Kotlin fácilmente puedes operar datos, ir a la ciencia de datos. Si sabes Kotlin, tienes un desarrollador que ha usado Kotlin, pues puedes pasarte y hacer algunas tareas para manipulación de datos y demás. Precisamente un desarrollador de un ejemplo mm, es un desarrollador móvil dedicado 100% a móvil, pues quiso hacer un trabajo open source, un trabajo a la comunidad y le pasaron unos datos. Y entonces le dijeron, mira, necesitamos estos datos procesarlos y poder obtener algunos datos estadísticos. Y lo que hizo él es por no saber sobre este tipo de cosas, pues él sabe Kotlin, maneja muy bien Kotlin, y lo que hizo fue pues hacer todo a pie, procesar datos a pie, obtener la media, obtener una mediana, obtener sí, datos descriptivos, gráficas y al final un output a pie. O sea, se demoró no sé cuánto tiempo, pero lo logró. Pero si hubiera aprendido, si hubiera conocido que Kotlin tiene herramientas, librerías para Data Science, se hubiera ahorrado demasiado tiempo. Y también, si eres científico de datos y sé que estás en Python, pues también es importante o interesante aprender otro lenguaje. No solo quedarse en uno, eso ayuda a tener diferentes perspectivas, a ver qué ventajas hay en uno y por qué no esas ventajas poder llevarlas al otro lenguaje o al contrario, qué ventajas hay aquí y poder llevarlas a otro lenguaje. Todo esto te va a ayudar a crecer profesionalmente y a crear una madurez en este mundo pues de la tecnología. Este es nuestro primer video. Quería contarte de Kotlin en ciencia de datos. Y en el segundo video vamos a hacer algunos ejemplos. Así que te espero en el siguiente video.